Buenas tardes chicos, estamos en una nueva semana con el profe Leo, ¿verdad? Esta semana vamos a ver un tema muy importante que es la factorización, ¿verdad? Esperando que estén bien, con las muchas ganas de aprender y mejorar cada día en la asignatura de matemáticas. Vamos a iniciar la clase de esta semana. ¿Listo? Bueno, para iniciar la clase de factorización, vamos a iniciar también con una breve introducción. ¿Qué es factor? ¿Verdad? ¿Qué es un factor? Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. Vuelvo y repito. Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, tengo estos números. 3 por 5 es igual a 15, ¿verdad? Factor son cada uno de los números, me dice el enunciado. Entonces, esto de aquí, estos números son un factor. Es un factor, ¿verdad? Igual que este. Factor que se multiplican para formar un producto. Entonces, estos números que son factores están multiplicando y su resultado, este resultado que tenemos aquí, este resultado sería el producto, ¿verdad? Este sería el producto. Vuelvo y repito, un factor son los números que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, los números 3 y 5 son los factores del producto 15. Otro ejemplo, 6 por 5 es igual a 30, ¿verdad? Otro ejemplo, 4 por 5 es igual a 20. Los números son los factores que al multiplicar me dan un producto. Entonces, esto es factor, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 2x, ¿verdad? 2x sabemos que está multiplicando, ¿verdad? Aquí sabemos esto, ¿verdad? Al separarlos, al multiplicar 2 por x, entonces sus factores serían el 2 y la x, ¿verdad? Y su resultado sería el producto, ¿verdad? Ahí tendríamos lo que es factor. Vamos a ver ahorita, vamos a ver también lo que es factorizar. Bueno, ya vimos que es factor, ¿verdad? Ahora, factorizar. Factorizar es un proceso que permite descomponer en factores una expresión, ¿verdad? Entonces, factorizar es un proceso que permite descomponer en factores una expresión. Y el resultado de factorizar siempre va a ser una multiplicación. Ya lo voy a explicar con un ejemplo más detallado más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner el número 12, ¿verdad? Yo quiero factorizar este número. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que toda factorización tiene que dar como resultado una multiplicación, siempre. Entonces, vamos a factorar. Ya sabemos cuáles son los factores, ¿verdad?
Entonces, vamos a encontrar los factores de este número. ¿Cuáles son los factores? Son los números que yo les indiqué anterior, ¿verdad? Un factor es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto, ¿verdad? Vamos a factorar el número 12. Entonces, vamos a buscar un número, dos números que multiplicado me dé 12. Por ejemplo, 2 por 6 es igual a 12, ¿verdad? Vamos a buscar otros factores. 3 por 4 me va a dar 12, ¿verdad? Miren, ¿cuáles son los factores de 12? El 2 y el 6. ¿Cuáles son los otros factores de 12? 3 y 4. Y así podemos encontrar dos números que multiplicado me dé 12, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué factor y hemos visto qué es factorizar, ¿verdad? Vamos a ver otro tema para entrar a lo que es factorización. Bueno, ahora vamos a ver factor común, ¿verdad? Los factores comunes o factor común es nada más y nada menos que los términos o las letras o los números que se deben repetir en ambos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos dos términos, ¿verdad? Vamos a encontrar el factor común de estos dos. ¿Cuál es el factor común que se repite en ambos? Número 4, número 2, X, X, Y, no tengo Y. Entonces, ¿cuál es el factor común de estos dos? El factor común vendría a ser X, porque es el que se repite, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo de factor común y vamos a encontrarlo. Por ejemplo, tengo X al cuadrado Y al cubo. Tengo X Y a la quinta, ¿verdad? ¿Cuáles serían los factores comunes de estos de aquí? Podemos observar que tienen exponente, ¿verdad? Acá abajo X no tiene exponente, ¿verdad? Pero acá sí tiene. Vamos a descomponer estos productos a factores, ¿verdad? ¿Cómo lo descomponemos? De la siguiente manera. De la forma larga, ¿verdad? X al cuadrado, descomponiéndolos en factores, quedaría X por X. Porque usted al multiplicar X por X sería X al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a descomponer también Y. Y por Y y por Y, al descomponer 3 veces y al multiplicar Y por Y por Y, me quedaría Y al cubo. Ahora vamos a descomponer también el de acá. Como está elevado a exponente 1, quedaría lo mismo, ¿verdad? Y a la quinta por Y por Y por Y por Y y por Y. Ahora sí, ya tenemos sacado en factores cada uno de sus términos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar el factor común de estos dos. ¿Qué tienen en común? Recuerden que el factor común tiene que tener en ambos miembros lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo X tengo X. Acá arriba tengo otra X, pero acá abajo ya no tengo X, ¿verdad? Entonces, ya no sería común la X de aquí. Tengo Y, tengo Y, tengo Y, tengo
Y. Tengo Y arriba, tengo Y abajo. Entonces, ya ahí pueden observar que los factores comunes son los que se repiten en ambos, ¿verdad? Tengo X, Y y Y, pero no tengo X y no tengo 2Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor común de estos términos? Vamos a sacarlo. X tengo en común, Y tengo 3Y en común, entonces vamos a sacarlo aquí abajo, ¿verdad? Tengo X, una X, ¿verdad? ¿Y cuántas Y tengo? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces tengo por 3Y. Esto de la forma larga. ¿Y cómo quedaría esto de aquí? Quedaría de la siguiente manera. X por Y a la tercera. Y esto de aquí sería el factor común de estos dos términos, ¿verdad? Recuerden que el factor común tiene que repetirse en ambos miembros, ambos términos, las letras. Y ya aquí hemos encontrado. ¿Cómo lo encontramos? Descomponiendo cada uno de sus términos, descomponiéndolo, ¿verdad? Para encontrar uno arriba y el otro abajo. Como podemos observar, X nos quedó arriba y 2Y abajo no lo tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta a los términos por la parte literal que se repitan. X, Y y Y. Entonces nos quedó X y nos quedó 3Y. Listo, entonces vamos a seguir viendo otro ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo un poquito más complicado, pero no tan difícil que el anterior. ¿Cómo encontramos el factor común de estos términos? Tenemos que observar en ambos términos cuál es el factor que se repite. Por ejemplo, ¿cuál es el factor que se repite aquí? Tengo X y tengo X. Tengo Y y tengo Y. Entonces vamos a descomponer este ejemplo para encontrar su factor común, ¿verdad? ¿Cómo lo descomponemos? Como hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? El 2 no lo podemos descomponer. X al cuadrado, esto quedaría al multiplicar X por X. X por X, X al cuadrado. Y, esto quedaría al multiplicar Y por Y y por Y. Más, vamos a descomponer el 3, no se puede. X se puede descomponer, no se puede descomponer porque está sola. Y al cuadrado sí se puede descomponer y lo tendríamos así. Ahora vamos a ver los términos que se repiten en ambos, ¿verdad? Ya descompuesto. Vamos a observar. Tengo X, se repite de este lado y se repite del lado de acá. ¿Tengo otra X? No tengo la otra X, entonces la otra X no la tomo en cuenta. Tengo Y que se repite de este lado, pero no se repite del lado, se repite del lado de acá, perdón. Tengo otra Y de este lado y tengo una Y del otro lado, pero me sobra uno. Como no tengo la otra, no la tomo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el factor común de este ejemplo? ¿Verdad? Son los que tengo marcado. Tengo marcado X, ¿verdad? El factor común sería X, porque la tengo marcada en ambos términos. ¿Y cuántas Y tengo marcadas? Tengo marcadas 2 de este lado y tengo marcadas 2 del lado de acá. Entonces eso quedaría por X, por Y al cuadrado. Entonces, o simplemente le borran el puntito, lo dejan porque ya saben que es una multiplicación, quedaría así. Y esto de aquí quedaría de la siguiente manera. Como ya encontramos el factor común que es X por Y al cuadrado,
Ahora vamos a poner todo lo que no tomamos en cuenta dentro del paréntesis. Por ejemplo, de este lado, ¿qué no tomé en cuenta? El 2. ¿Cuál otro no tomé en cuenta? Esta X. No, por Y, ¿verdad? Ojo, miren, que lo que no he tomado en cuenta, lo que no tiene ninguna rayita. Más. ¿Qué es lo que no tomé en cuenta del otro lado? 3. ¿Y qué más? Esta sí la tomé en cuenta. Sí la tomé en cuenta y sí la tomé en cuenta. Entonces, nada más. Usted, al multiplicar su factor común por todo lo que no lo tomó en cuenta, le debe quedar esta misma expresión. Pero vamos a realizarlo para que vean que es la verdad lo que estoy diciendo. Lo que está aquí, yo tengo que multiplicar por todo lo que está acá adentro. Vamos a multiplicar para que vean el ejemplo completo, ¿verdad? Yo multiplico X por 2X, ¿verdad? Y, vamos a ver cuánto nos queda. Como no tengo parte entera, tengo 1. 1 por 2, quedaría 2. X por X, ustedes saben que al multiplicar X por X, esto quedaría X al cuadrado. Entonces me quedaría X al cuadrado. Y al cuadrado por Y, esto estaría multiplicando así, Y al cuadrado por Y, ¿verdad? Ustedes saben que una multiplicación de potencia con la misma base se suman los exponentes. Entonces, Y, coloco la misma base y sumo 2 más 1, 3. Y a la tercera. Más, ¿verdad? Esto por la parte entera. Parte entera tengo 1 por 3, me quedaría 3. X, tengo otra X allá, entonces bajo la misma X. Y al cuadrado, tengo Y al cuadrado acá, no tengo con qué multiplicar, entonces por Y al cuadrado. Y observemos que lo que está aquí es idéntico a la expresión de acá. 2x al cuadrado y al cubo, 2x al cuadrado y al cubo, más 3x y al cuadrado, 3x y al cuadrado. Y hasta la comprobación. Hemos encontrado entonces nuestro factor común correcto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo otro ejemplo con más términos para que va a ir aprendiendo un poquito más difícil, ¿verdad? Bueno, chicos, tenemos otro ejemplo para resolverlo por factor común. Pueden observar que ahora tengo 3 términos. 1, 2 y 3. Para resolver este ejercicio por factor común, tienen que observar en cada uno de los términos cuál es el factor que se repite. Debe estar en los 3 términos, no puede estar solo en 2, debe estar en los 3 términos. Vamos a sacar el factor común de estos términos. Pues vamos a descomponer. Vamos a bajar el primer término. ¿Por qué? M tiene el primer término, M tiene el segundo término y M tiene el tercer término. ¿Verdad? Vamos a descomponer para encontrar el factor común. M al cubo. ¿Verdad? Vamos a descomponer esto. 3 no podemos descomponer. M a la quinta es como que estuviera multiplicando M por M por M por M y por N. N al cuadrado. Por N al cuadrado, perdón. Por N y por N. Vamos a descomponer el
el término de acá. 6 por m por m por m y por m. ¿Qué otro término tiene? Tiene n. Entonces, por m mismo. El tercer término, está m al cubo, entonces sería m por m y por m, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los que se repiten en todos los términos. Ya dijimos que era la m, pero no todas se repiten, porque la m del primer término tiene a la quinta, la m del segundo término tiene a la cuarta, y la m del tercer término tiene a la tercera o al cubo. Vamos a rayarlos para saber, ¿verdad? M tenemos aquí, tenemos acá, tenemos acá. M tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos acá. M tenemos aquí y tenemos acá, ¿verdad? M tenemos el primer término, M tenemos el segundo término, pero ya no tenemos el tercero. Entonces ya no lo podemos tomar en cuenta. N tengo en el primer término y en el segundo término, pero en el tercero no lo tengo. Entonces no lo tomo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común? Solo los que se han tomado en cuenta. El factor común vendría a ser el siguiente. Tengo este y este, ¿verdad? Es la única letra que se repite en todos los términos. ¿Cuántas letras tengo? 1, 2, 3. Entonces, el factor común de este ejercicio, ¿verdad? Sería, vamos a hacerlo aquí abajito, sería m a la tercera. ¿Por qué? Porque están 3 veces en el primer término, 3 veces en el segundo término y 3 veces en el tercer término. Y entonces, esto de aquí quedaría de la siguiente manera. Ahora tomo todo lo que yo no he tomado en cuenta. En el primer término, ¿cuál no tomé en cuenta? El 3. Si lo tomé en cuenta, lo tomé en cuenta, lo tomé en cuenta. ¿Cuál no tomé en cuenta? Estos dos m. Entonces sería m por m, m al cuadrado. ¿Cuál otro no tomado en cuenta? Este de aquí no he tomado en cuenta. N. Bueno, entonces como se ha repetido la m, tengo m al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es que no tomo en cuenta también? La letra n. Como está n por n, quedaría por n al cuadrado. Vamos al segundo término. Pero no nos olvidemos del signo. Menos. ¿Qué no tomé en cuenta en el segundo término? No tomé en cuenta el 6, ¿verdad? Entonces a ese de ahí lo anoto. ¿Cuál más no tomé en cuenta? M y n. Entonces quedaría m por n, ¿verdad? O simplemente m sin el puntito, ¿verdad? Vamos al tercer término. ¿Pero con qué signo está? Con más. Con más, ¿verdad? Aquí a todos los tomé en cuenta. Ojo, cuando usted tome en cuenta a todos y ya no tiene ninguno que le sobre, entonces aquí le va a quedar 1, ¿verdad? La unidad. Y le ponemos la unidad. Y hemos resuelto el ejercicio por factor común. Usted, al multiplicar m al cubo por todo lo que no tomó en cuenta, ¿verdad? Le va a tener que dar como resultado esto de aquí. Lo vamos a hacer para que ustedes puedan observar. Vamos a multiplicar y voy a poner el resultado aquí al lado, ¿verdad? Aquí al lado. El resultado de esto tiene que darme esto. Voy a multiplicar m al cubo por todo lo que está acá adentro. ¿Qué
parte entera lo acompaña la letra m? La parte, el número 1 que no se pone. Y multiplicamos la parte entera. 1 por 3 sería 3. Ahora la parte literal, las letras. M al cubo por m al cuadrado, que es como que tuvieran dos potencias, acuérdense, ¿verdad? Una multiplicación de potencia, cuando tienen la misma base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 3 más 2 da 5. Entonces m por m al cuadrado, m a la quinta. Como no tengo n, entonces la n la pongo sola. N al cuadrado. Y ya pueden ir observando, ya tengo el primer término, ¿verdad? Luego, menos 1 por 6, 6. M al cubo por m. Cuando tenemos la misma base, se suman los exponentes. M a la cuarta. Y la n, como no está acá multiplicando, acá sí, entonces sería por n, ¿verdad? Ahora nos toca el tercer término, más. ¿Verdad? Porque tengo más. M1, 1m al cubo por 1, entonces sería 1 que no se pone, solo se pone m al cubo. Y quiero que ustedes observen si lo que está aquí es idéntico a lo que está acá. Si no le sale esto con la comprobación, usted no ha sacado el factor común correcto. Debería volver a revisar dónde tiene el error y corregir. Recuerden que para encontrar el factor común debe repetirse en todos los términos, ¿verdad? Pero estamos haciendo de una forma, despejando todos los términos para encontrarlo. Es una forma más, un poquito más larga, pero correcta, ¿verdad? Usted cuando ya tenga práctica, usted va a poder desarrollar mentalmente, ¿verdad? Vamos a ver ahorita otro factor, ¿verdad? Vamos a ver. Ya, vamos a hacer otro ejemplo para encontrar el factor común. Pero antes estábamos haciendo la forma larga, ¿verdad? Descomponiendo cada uno de sus términos. Hay una forma también más rápida y más sencilla que la práctica le va a llevar a mejorar, ¿verdad? Vamos a explicarle para que usted pueda desarrollar por el método o la forma que usted desee, ¿verdad? Para encontrar el factor común de estos dos términos, con una forma más corta y más sencilla, usted se va a fijar cuál es el factor que se repite en ambos términos. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el factor que se repite? El factor que se repite es la letra A, ¿verdad? Entonces, usted se va a fijar, cuando ya tiene seleccionado el factor que se repite, en el factor con el exponente menor. En este caso, ¿cuál es? A al cuadrado. A al cuadrado. Y lo coloca. Y ahora usted ya encontró así de fácil el factor común. Pero no está todo terminado. Usted no sabe qué es lo que no ha tomado en cuenta. Entonces, para eso, usted va a desarrollar lo siguiente. Al ladito, en una hoja aparte, donde estén haciendo, usted va a hacer lo siguiente. Todo su ejemplo, todo su ejercicio lo va a dividir para el factor común. Para el factor común, ¿verdad? Voy a bajar esto a un lado, para luego poner el resultado acá. Por ejemplo, a a la quinta, b al cuadrado, menos a al cuadrado. Esto de aquí, estos dos términos, voy a dividir para el factor común. Para el factor común, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común? A al cuadrado dividido para a al cuadrado. Aquí debemos aplicar las propiedades de la potencia, las clases que ya hemos aprendido, hemos practicado anteriormente, ¿verdad? Cuando tengo una potencia
con la misma base, ¿verdad? Porque está dividiendo a la quinta por a al cuadrado, ¿verdad? Está dividiendo. ¿Qué sucede? Se coloca la misma base y se restan los exponentes, dice la propiedad. Entonces, eso hay que aplicar. En este caso, voy a sacar a un ladito esto de aquí. Aquí. Tengo a la quinta dividido para a al cuadrado. ¿Qué me dice el enunciado de la propiedad? Coloco la misma base y resto los exponentes. 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, aquí ya me va quedando a la tercera. ¿Verdad? Quedaría a la tercera. B al cuadrado no puedo dividir con a al cuadrado, ¿verdad? Entonces queda B al cuadrado menos a al cuadrado y a al cuadrado se va, ¿verdad? Entonces a al cuadrado dividido por a al cuadrado quedaría a 1. Es como que estuviera diciendo 10 dividido para 10, ¿a cuánto es? A 1. Y ya tengo resuelto mi ejercicio. Pero vamos a hacer la comprobación, porque el resultado de esto tiene que darme esto. Vamos a hacer la comprobación. ¿Verdad? Vamos a hacer la comprobación. A al cuadrado voy a multiplicar por todo lo que está acá adentro. A al cuadrado por a al cubo es a la quinta. Por B, porque no tengo B aquí, entonces bajo la B solita. ¿Verdad? Pone pausa. Listo. Aquí me he comido el B cuadrado, ¿verdad? Me lo he comido, lo pongo. Me quedaría entonces a la quinta B al cuadrado. Menos al cuadrado por 1 a al cuadrado. Y observen si esto de aquí es igual a esto de acá. ¿Es o no es? Sí es. Entonces, esta es otra forma de encontrar el factor común de una forma más rápida, ¿verdad? Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo para que le quede más claro. Bueno chicos, ahora tenemos otro ejemplo para encontrar el factor común, ¿verdad? Pero podemos observar que tenemos cantidades enteras en los dos términos. Entonces, estas cantidades enteras, estos números también es un factor, porque se repiten, ¿verdad? No es el mismo valor, pero sí, son cantidades numéricas que tienen en común, ¿verdad? Algo van a tener en común y ya lo vamos a encontrar. ¿Qué más tienen en común? A la quinta, a la tercera, B al cuadrado, B a la quinta. Entonces, primero vamos a encontrar el factor de estas cantidades. ¿Cómo lo encontramos? Sacando el máximo común divisor. Lo voy a sacar acá abajito, aquí. De 10 y 15. Pero recuerden chicos que factor común, si usted le saca mitad a este número, o a este factor, a este también. Si usted le saca tercera a este también. Usted tiene que ver un número que sea primo divisible para ellos dos. Y cuando ya no son divisibles para ellos dos, hasta ahí se queda y ahí encontró el factor común. Vamos a ver. Si sacamos mitad de 10 es 5, no tiene mitad 15, no, tiene mitad pero con decimales. Si sacamos tercera, 15 tiene tercera, pero 10 no tiene tercera. Si sacamos cuarta, no tiene ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál tiene? Quinta. La quinta de 10, ¿cuánto es?
2, y la quinta de 15 es 3. ¿Verdad? ¿Podemos sacar mitad a 2? Sí. ¿Mitad a 3? No, entonces no podemos seguir. ¿Podemos sacar tercera a 3? Sí. ¿A 2? No. Entonces el factor primo de estas dos cantidades es 5. Y ese lo vamos anotando aquí. Luego, para hacerlo de la forma corta, vamos a ver las literales. A la quinta es factor común, porque acá también lo tengo en el otro término, a la tercera. Como les indiqué antes, en la forma corta, usted se va a fijar en el término, ¿verdad? En la parte literal con menor exponente. A la quinta, a la tercera. Entonces el factor común es a la tercera, ¿verdad? Tengo el otro factor común, b al cuadrado, b a la quinta. Usted tiene que fijarse en el que está menos, ¿verdad? Entonces b al cuadrado. Listo. Usted ya encontró su factor común. Ahora, luego que usted encontró su factor común, usted va a dividir ese factor común para todo su ejercicio. Vamos a dividirlo por separado. 10 a la quinta, b al cuadrado, dividido para el factor común 5 al cubo, b al cuadrado. Vamos a dividir. 10 dividido para 5 a 2, ¿verdad? Primero la parte de aquí, la parte entera. Ahora los literales. A la quinta dividido para a la tercera. Ustedes saben, cuando tenían una división de potencia con la misma base, se restaban los exponentes. Quedaría a la segunda. 5 menos 3, 2. A la segunda. Ya hemos hecho esta parte. Tengo b dividido para b al cuadrado, quedaría 1, ¿verdad? Que no se pone, la unidad no se coloca. Entonces ya hemos hecho esto de aquí, lo vamos a colocar en la parte interna de acá. Dos al cuadrado. Más. Vamos a hacer el mismo proceso con el segundo término. Tengo 15 al cubo, b a la quinta. Eso de ahí divide para el factor común. Es 5 a al cubo, b al cuadrado. Vamos a dividir la parte entera. 15 dividido para 5 a 3. A la tercera dividido para la tercera, queda la unidad que no se pone. Es como que usted divida 10 dividido para 10 a 1, ¿verdad? B a la quinta dividido para b al cuadrado. Repito, aplicando las propiedades de la potencia, b a la quinta menos dividido para b al cuadrado. Usted, cuando tiene una potencia con la misma base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Entonces, 5 menos 2 quedaría b a la tercera, ¿verdad? Ahora sí, vamos a colocar el resultado en la partecita de acá. Y vamos a ver si está bien hecho el ejercicio, porque recuerden que esta multiplicación, este factor común multiplicando por todos los términos que están dentro del paréntesis, tiene que darle como resultado el mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar para hacer la comprobación. 5 parte entera por parte entera, 5 por 2, 10. Al cubo por a al cuadrado, cuando tiene una multiplicación de potencia, lo voy a hacer acá, a al cubo más, estamos multiplicando por a al cuadrado, las propiedades de la potencia, se coloca la misma base y se suman los exponentes. A la quinta, b al cuadrado
¿Tengo b acá adentro? No, entonces se coloca lo mismo, ¿verdad? Más, parte entera, 5 por 3, 15. Al cubo, tengo a allá, no, entonces lo coloco al cubo. B al cuadrado por b al cubo, lo mismo que acá, ¿verdad? Tengo que hacer una multiplicación de potencia con la misma base. ¿Cómo me quedaría? B a la quinta. Y ustedes son los testigos y esto de aquí debe ser al ejercicio que cuando iniciamos a desarrollar. Ustedes observan, tengo 10 a la quinta a b al cuadrado, 10 a la quinta b al cuadrado, más 15 al cubo, b a la quinta. Hemos aprendido a desarrollar ejercicios de factor común. Esto de aquí es muy importante, chicos, que aprendan y practiquen, ¿verdad? Para lo siguiente. Este es el ejercicio, digamos, los ejercicios de factor común es más fácil. Cuando vamos a desarrollar otro ejercicio de factor común, polinomio o agrupando, es un poquito más complicado, pero no tanto. Pero luego vienen otros casos de factorización que van subiendo de nivel, pero si ustedes no tienen práctica esto de aquí, no vamos a poder avanzar. Entonces de ustedes depende que avancemos para continuar aprendiendo, ¿verdad? Esta debe haber sido toda la clase de hoy. Espero y esté bien explicadito para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Por favor, practiquen para que el aprendizaje sea significativo. Sin más que decir, se despide el profe Leo. Hasta la próxima semana.